tengo un hipotiroideo de 8 años. Entonces hay retardo en el crecimiento. Y acá tengo uno que es hipoficiario, un dwarfismo. Y aquí tengo uno de 8 años. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este y este? Que normalmente uno tiene que evolucionar así, de 2,15 y a los 8 debe tener alrededor de 27 pulgadas. Aquí está en centímetros. Un referente, no sé, yo no sé si sus papás siempre en casa han tenido un tallímetro para ver la evolución del crecimiento. ¿Será mejor el peso o la talla? La talla. ¿Eh? La talla. Entonces, uno, establecer este parámetro es importante. Este me da 50% acá. Percentil 50. ¿Qué significa percentil 50, señores? Que hay 50 individuos por debajo de mi talla y hay 50 que están por encima. Si yo estoy en el percentil, imagínense, en este percentil 3, quiere decir acá. Quiere decir, ¿qué significa 3 acá? Que hay 3 que están por debajo de mí, pero hay 97 que están por encima mío. ¿Me dejo entender o no? Ahora, y el crecimiento se obedece a los percentiles. Yo no puedo fluctuar aquí un percentil 50, después para aquí, después por aquí, subir por aquí, no, eso me indica problema, ¿ya? De los ejes que están involucrados con el crecimiento. La idea es que siempre yo debo mantener este perfil 50. Probable que, por ejemplo, su compañero, uno que sea alto, ¿no?, esté en este percentil, ¿no? Entonces debe mantenerse en ese percentil. Para eso es que se hace la evolución por meses, se hace por años, lo que se llaman los percentiles de crecimiento, ya sea talla o peso, pero mejor es valorar la talla. ¿Bien? Ahora, este es para, no me acuerdo dónde he sacado esto, porque para el Perú también existe, ¿ya? El MINSA tiene su constructo de talla, porque eso está influenciado por el factor hereditario y la alimentación, de tal manera que no pueden comparar un percentil de Estados Unidos con un percentil de talla del Perú, para nada, no es compatible. ¿Cómo se da esto del pico de crecimiento? Lo último que uno desarrolla, han visto que es la parte reproductiva, pero ¿quién crece precozmente, el hombre o la mujer? La mujer es la que tiene el sobregiro de crecimiento antes que el hombre. Miren, la mujer puede crecer, miren, es por este gráfico, hasta los 18 años, pero ya es mínimamente, ¿ya? Mínimamente. Donde se da el sobretiro es los 13 años. En cambio el hombre, el sobretiro se da a los 15, pero puede crecer hasta los 21, pero mínimamente, pero crece, puede crecer 1 centímetro, pero donde hay el sobretiro de crecimiento es a los 15 y en la mujer es el 13. ¿Y por qué coincide eso? Simple. La edad promedio de la menarca en mujeres en el Perú, ¿cuánto es? 13 años. Eso es si tiene a los 11 o 12, es precoz. Puede ser 15, 16, perfecto, pero es tardía y el producto es grande. ¿Bien? Eso lo hacen en prácticas, van a valorar cuando lleguen al reproductor. En cambio, en hombres, el sobretiro es en 15. Quiere decir, ¿qué pasó con el señor? ¿El señor tiene su menarca también? No, lo que tiene son erecciones en la mañana y se mantienen hasta que se desactive el eje. ¿Cuántas veces han amanecido ustedes mojaditos? Es normal, es parte de... ¿ya? Entonces, justo a los 15 despiertan sexualmente el hombre. ¿Y cuándo se da el descenso de los testículos? ¿Será importante eso? ¿O no es importante? ¿Qué es la criptorquidia? Cuando no desciende. ¿Y cuándo debe descender? ¿Ah? A ver, les digo yo ya.
A, antes de nacer. B, a los 6 meses. B, C, al año. D, a los 2 años. Y E, faltan datos. ¿Cuál será? Faltan datos, ¿no? ¿Cuándo creen? Van a ser madres de familia, tienen que agarrar cómo nace su hijito, dónde están sus testículos, tienen que agarrarlos. ¿Cuándo, Ferrer? ¿A los 3? No. ¿Cuándo? 2, dice no. Antes de nacer ya deben estar los testículos abajo. ¿Ya? Nunca deben esperar que al año o medio año, mentira. ¿Ya? Mentira. Y si no han descendido, operación. ¿Ya? Es un peligro que no desciendan. Bueno, vamos. Nuestro eje. Entonces, en el ventromedial hipotalámico, yo libero la RH, GH. ¿Ya? Y esta va a actuar sobre las células somatotrofas hipofisiarias y me va a liberar la GH. ¿Ya? Pero tengo mecanismos potenciadores e inhibidores. Comencemos con los inhibidores. El principal inhibidor viene a ser la SS. Viene a ser la SS, la somatostatina, que viene a ser un factor inhibidor de la GH. Otro factor es el aumento de la IGF-1, hace servomecanismo, quiere decir, el aumento de IGF inhibe al factor liberador y también va a inhibir a la GH. El aumento de la glucosa, quiere decir la hiperglicemia, inhibe, y el aumento de los ácidos grasos libres también inhibe. De tal manera que evite todo eso. Ahora, ¿quiénes estimulan? Lógicamente el liberador, la dopamina, las catecolaminas, los aminoácidos, la T3, la T4 y la grelina. Entonces, habría que hablar de la grelina, porque ya conocen la dopamina. ¿Qué es la dopamina? ¿Se acuerdan? Es una catecolamina que está vinculada con el núcleo accumbens que libera como efecto de recompensa y tiene que ver con adicción. ¿Se acuerdan? Catecolamina la conoce, adrenalina, noradrenalina, ya varias veces la han visto ustedes. Aminoácidos conocen. T3, T4 conocen. Grelina. ¿Dónde se produce la grelina y cuándo se produce la grelina? A ver, del mar. Grelina. Yo sé que no tienes culpa, tú, yo sé cuando te dicen, dígase, te pones parado, ¿no? Es acción-reacción. Ya, dime, grelina, ¿alguna vez me has escuchado? ¿No? Una señorita, 90, 60, 90. Grelina es una hormona que se libera en el estómago, en las glándulas fúngicas, cuando no han consumido alimento. ¿Ya? Entonces, para crecer es bueno la restricción calórica, quiere decir el ayuno. ¿Me va a entender o no? ¿Cuántas veces uno debe, para no envejecer, cuántas veces uno debe hacer ayuno a la semana? Una vez. ¿Ya? Los viejos no están equivocados. Antes los viejos nuestros abuelos nos purgaban. ¿Saben qué es purgar, no es cierto? ¿Qué es purgar? A ver, tú enseñame. ¿Qué es purgar? Te colocaban un enema, ¿ya? Eso es purgar, ¿ya? ¿Te han puesto enema a ti, no? No, pues tú eres moderno, ¿no? Salvo que te vayan a operar de algo, ahí sí te purgan. A ver, ¿quiénes se purgan de acá? Nadie. Porque ya eso es algo que ya no es costumbre. El ayuno, vamos al ayuno, ¿es importante o no? Sí. Porque la restricción calórica aumenta la sirtuina. ¿Y qué es la sirtuina? Estimula la hormona de
que me protege de envejecer. ¿Y qué hace esta sirtuina? Desacetila el ADN para que se exprese en forma adecuada. Cuando se queda desacetilada, hay errores, mutaciones, deleciones, translocaciones. Pero si es eficiente la expresión génica, no voy a envejecer. Entonces, la restricción calórica y el consumo de resveratrol. ¿Qué es el resveratrol, delegado? Es un antioxidante que se encuentra en el vino. ¿Será bueno tomar vino o no? Sí. En Europa toman vino siempre. Y saben que tomate, consumen bastante tomate por el licopeno. ¿Para qué? Para no envejecer. Esas sociedades son viejas y no tienen hijos. Y viven 100, 105 años. Si no, a ver, investiguen los italianos, los españoles. No envejecen. Pero mueren pues ya viejitos, ¿no? Pero también morir de viejito es un problema, ¿o no? Si eres viejo y sano, bien, pero si eres viejo enfermo, mejor que te liquides. Eutanasia. Pero bueno, entonces miren, ¿qué hace la GH? La GH se une a una proteína que une a la GH, que es un mecanismo de regulación. Lo que sí ha aumentado es esta proteína, porque la pregunta era, ¿qué es? ¿Es una globulina? No. ¿Es una albúmina? No. ¿Es una prealbúmina? No. Entonces, ¿qué es? Entonces, investigando, he encontrado en New England esto, de que la proteína que une a la GH es una fracción del receptor de la GH. Entonces, ¿qué es eso? El receptor de GH tiene un dominio externo, un dominio de membrana, o transmembrana que le llaman, y un dominio citosólico. ¿Y saben qué había sido la proteína que transporta la GH? Es el dominio externo del receptor de la GH. Es algo interesante, ¿verdad? Y lo van a entender por qué en un momento. Entonces, esa es la proteína que une a la GH. ¿Y qué va a hacer metabólicamente la GH? En el tejido adiposo incrementa la lipólisis. ¿Qué viene a decir? Incrementa la producción de ácidos grasos libres y glicerol. A nivel del músculo, ¿qué hace? Estimula la síntesis de proteínas, es anabólico. Entonces, estos dos mecanismos son metabólicos. ¿Y cómo lo hace? A través de la GH directamente. Es su efecto, llamémosles indirecto. Porque el directo, ¿cuál es? Que actúa en el hígado, estimulando dos aspectos. Uno, el IGF. ¿Cuál? ¿El 1 o el 2? El 1, porque el 2 ya fue. El 2 ya fue en nuestra vida embrionaria y fetal, que era crecimiento y desarrollo embrionario y fetal. Del 1 es que necesitamos, ¿es la somatomedina A o la somatomedina C? La C. Y ya existe en el comercio, la somatomedina C. ¿Esta qué va a hacer? Miren. Esta es la que va a estimular, ¿no? Tiene su transportadora, que se llama proteína, que fija IGF. Pero hay una ALS. ¿Qué viene a ser la ALS? Es una subunidad que le da mayor tiempo de vida media al IGF. Normalmente, sin esta ALS, tiene un tiempo de vida media de 90 minutos. Pero cuando se une a esta subunidad ALS, tiene 12 horas de acción. Mira, de hora y media se va a 12 horas. ¿Será importante esa subunidad lábil? Sí, sumamente importante para su acción. Ahora, además, ¿qué hace la GH en el hepatocito? Estimula la gluconeogénesis. ¿Qué viene a ser la gluconeogénesis? Formación de glucosa a partir de ¿qué? De sustratos no glucídicos. ¿De dónde va a sacar el ácido graso? De la lipólisis. ¿De dónde saca aminoácidos? Aquí no es proteólisis, aquí es anabólico, es proteogénesis. Entonces, para sacar de la dieta. ¿Bien? ¿Y qué hace la IGF? Todo lo que es crecimiento y desarrollo. Quiere decir, nosotros tenemos un modelo de condrocitos, cartílago. ¿Qué va a hacer? Osificarlos. El primer centro de osificación es la diáfisis y los otros dos de las epífisis. ¿Se acuerdan o no? Eso es lo que han visto en anatomía, imagino, o histología. Además, permite el crecimiento de todos los órganos.
No hay un órgano que no dependa de la IGF. ¿Ya? Repito, entonces, todo lo que es crecimiento óseo, músculos y órganos depende de quién, de la IGF. Y he encontrado esta imagen, bueno, este es nuestro receptor de GH. ¿Ya? Es algo interesante, el mecanismo es bastante, importante, porque los receptores se encuentran como monómeros, pero cuando se une a su receptor se forman dímeros y tienen dominios externo, transmembrana e interno. Y el interno se asocia a una JAK quinasa, quiere decir una JAK quinasa, una JAK2. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos la rubra vera? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué era rubra vera? La policitemia primaria. Y hablábamos de una Janus 2, ¿se acuerdan? Una tirosina quinasa 2. ¿Se acuerdan o no? Que se autofosforilaba, ya no dependía del EPO, sino se producía una autofosforilación y se producía la actividad del EPO. Muy similar, la GH tiene similitud con la prolactina, tiene similitud con la EPO, tiene similitud con la IGF-1, tiene similitud con el lactógeno placentario humano. Con ellos tiene similitud. Entonces, ¿de qué depende? De la fosforilación, ¿ya? A través de esa tirosina quinasa, que viene a ser la Janus o JAK2 o Janus 2. ¿Ya? Cuando se autofosforila, se dan mediadores para activar transcriptos. Uno, que es importante, es este, el RC, el MEK, que viene a ser MAC quinasa. Son activadores mitogénicos de proteínas quinasas. ¿Qué van a hacer ellos? Expresar genes. ¿Ya? Y por el otro lado, tengo el PI3K, que tiene que ver el fosfatidilo inositol 3 quinasa, que tiene que ver con metabolismo, expresión de proteínas que son enzimas o son proteínas reguladoras. En cambio, esta es la expresión de genes mitógenos, quiere decir expresar proteínas endógenas o exógenas que están asociados a problemas de cáncer. ¿Bien? Entonces, dos líneas tenemos ahí. Una, la MAC, y la otra es la IP3K, que viene a ser la fosfatidil inositol 3 quinasa, y la MAC es activado por mitógeno proteína quinasa. Esta imagen es mucho más relevante que les había puesto en la anterior presentación. ¿Por qué razón? Esta es una imagen de Cummings. Diferencia dos actividades a la proteína, a la GH. Habla de los efectos directos, ¿ya? Y los efectos indirectos. Que no tengo el señalador, me voy a acercar acá. Entonces, como efectos directos, yo tengo que la GH va a actuar produciendo resistencia a insulina. ¿Qué significa resistencia a insulina? ¿Metabolizo la glucosa o no metabolizo la glucosa? ¿Puedo captar la glucosa o no? No. Eso es antiinsulina. Entonces, ¿qué va a pasar?